Muy buenas, maestro. Hoy vamos a realizar la sesión uno, en el cual se trata de hacer un video hablando de distintos temas como la historia de la electrónica, las distintas ramas de la electrónica, el circuito integrado y la evolución de la informática. Podemos darle inicio. Ahora, empezando con lo primero, historia de la electrónica. La electrónica es la rama de la física y la ingeniería que estudia el comportamiento y control del flujo de electrones mediante dispositivos electrónicos y semiconductores. Su desarrollo comienza a fines del siglo XIX con el descubrimiento del electrón por J. J. Thomson y el estudio de la conducción eléctrica en diferentes materiales. Ahora, ¿cómo nos basamos para decir todo esto? Bueno, que la electrónica se encarga de estudiar cómo funcionan los electrones en distintos tipos de aparatos, viendo cómo ésta se formaliza o se mueve a través. Ahora, ¿a qué nos referimos con distintos tipos de materiales electrónicos? Como saben, muchos de los computadoras como la que estamos utilizando para grabar este video y presentar esta diapositiva se encuentran con distintos materiales electrónicos como cobre, oro, no en grandes cantidades, no en grandes cantidades porque ya saben, y otro tipo de materiales como cobre. Hay muchos dispositivos que llevan cobre, como un motor de abanico, que la bobina se encuentra formalizada por cobre, aunque hay algunos que ya no son de cobre, como economización. Pero bueno, mientras más conductor sea el material como el platino, más fuerte es la posibilidad de que el dispositivo dure y que meramente eh, dure. ¿Mm? Ahora, apartados de la historia de la electrónica. ¿Qué me re- de la electrónica? Bueno, ¿a qué apartado me refiero? Bueno, al tubo de vacío, al transistor, el circuito integrado, que vamos a hablar de él mucho más adelante, y a la etapa moderna. Ahora, una cosita, un momentito. Como dije de la electrónica, como el tubo de vacío, el transistor, los circuitos integrados y la etapa moderna. Bueno. Empecemos con lo primero, el tubo de vacío. A principios del siglo XX surge el tubo de vacío, considerado el primer dispositivo electrónico activo, utilizando en radios, televisores y en la primera computadora conocida por el hombre, ENIAC. Pero eso lo vamos a mencionar mucho más grande. Aunque permitió grandes avances tecnológicos, tenía limitaciones como gran tamaño, alto consumo energético y poca durabilidad. ¿A qué me refiero con durabilidad? Que si tú tirabas un tubo de eso, se rompía, porque era de cristal, que no era resistente y era muy fácil de romperlos y mm, consumía mucha energía. Este problema hizo que no fueran muy rentables y por eso nació en 1947 el transistor, el cual se inventó en los laboratorios de Bell, marcando una revolución tecnológica al reemplazar los tubos de vacío por este dispositivo, el cual permitía crear equipos más pequeños, confiables y eficientes, impulsando el desarrollo de la electrónica moderna. Este concepto hizo que, imagínense, esto es un tubo de vacío, que sería como ese vacío, creo que por aquí. Y esto es un transistor pequeño, minuto, lo que permitiría crear muchas computadoras de mejor manera. Ahora, en 1958 aparecen los circuitos integrados que combinan múltiples componentes electrónicos en un solo chip. Posiblemente en la década de 1970 surge el microprocesador, considerado el cerebro de las computadoras modernas. Una premisa mucho más conveniente, dado que al ser una combinación de distintas utopías, se llama fácil. Pero ahora, actualmente la electrónica es fundamental en áreas como la telecomunicación, robótica, sistemas embebidos, automatización industrial, medicina e inteligencia artificial. Ahora, y yéndonos con la etapa moderna, que ya estos son conceptos ya presentes en esta época, que se utilizan ya para estudios como
En la etapa moderna del estudio electrónica aparece el conocido sistema Arduino en 2005, mejor dicho, una plataforma basada en microcontroladores que representa la evolución a sistemas electrónicos programables y accesibles. ¿A qué me refiero con programables? Que ya dejamos el concepto de estar poniendo componentes en un protoboard y nos centramos ya en programar para lograr resultados. Ahora, a diferencia de las primeras tecnologías como tubos de vacío, transistores y circuitos integrados, Arduino facilita el desarrollo rápido de proyectos electrónicos sin diseños complejos. Su aparición impulsa la educación tecnológica, la robótica, la automatización y el Internet de las cosas, al final marcando una fase donde la electrónica se volvió más accesible para estudiantes y desarrolladores. Que ya no nos centramos solamente en, en personas que solamente saben de electrónica, sino al punto de que los mismos desarrolladores de sistemas, programadores, pueden detallar su avance en este concepto. Ahora, hablemos sobre las ramas de la electrónica. La electrónica contiene diversas ramas, pero aquí voy a presentar cinco presentes y al final voy a hablar de las distintas ramas secundarias que se encuentran en ella. Ahora, como vemos, la electrónica analógica, una de las ramas presentes, se enfoca en señales continuas y variables en el tiempo. Se utiliza en sistemas de audio, radio, frecuencias, sensores y equipos médicos. Su principal característica es el procesamiento de señales reales con variaciones graduales de voltaje y corriente. Después tenemos la electrónica digital. La electrónica digital trabaja como señales, con señales discretas basadas en valores. Debe decir la cámara mía no está tapando. Bueno, está tapando un poquito la electrónica de comunicación. Como sigue diciendo, la electrónica digital trabaja con señales discretas basadas en valores binarios como 0 y 1. Esa es la base de la computadora, microcontroladores, sistemas lógicos programables y dispositivos electrónicos modernos. Permite mayor precisión y facilidad en el procesamiento de información. Es decir, de información se significa que la computadora se entiende por la combinación de ceros y unos, o mejor conocido como el proceso binario de tecnología. Apenas. Ahora, esto es de gran presencia, aunque tiene una presencia en el sentido de la tecnología, eso sigue siendo una rama presente en la misma mente electrónica. Ahora, continuando con otra rama como la electrónica potencial. La electrónica potencial se encarga de la conversión y control de grandes niveles de energía mediante dispositivos como rectificadores, inversores y convertidores DC-DC. Es fundamental en energías renovables, sistemas industriales y vehículos electrónicos. Es de gran presencia como esta formaliza todo el sentido. Porque, ¿qué es lo que hace que un auto se mueva de gran probabilidad? La energía potencial. Sin esa presencia de estos electrificadores o inversores o convertidores en distintos dispositivos de gran necesidad de energía, no se podría realizar tal conceptos. Muchos de los autos llevan estos dispositivos mejor dicho, llevan estos convertidores para hacer que la carga que reciben del motor sea, sean de manera convincente, sea lo suficiente para que el auto se mueva. Ahora, en electrónica de comunicación, que creo que no lo están viendo bien de la parte de información, porque, bueno, estoy en ello, de ver si puedo moverme, y me muevo. Como decía, en electrónica de comunicación, la electrónica de comunicación estudia la transmisión y recepción de señales a través de diferentes medios como ondas electromagnéticas, cables y fibras ópticas. Incluye tecnologías como radios, televisiones, telefonía móvil e internet. No es lo mismo que la analogía, porque esta se encuentra de diferente manera, pero
sí llegaría a estar un poquito muy claro con el sentido de las radiofrecuencias, más lo demás ya es parte de ese. Y por último, hablemos de la microelectrónica. La microelectrónica es la rama de la electrónica enfocada en el diseño y fabricación de circuitos integrados y dispositivos a escala microscópica, utilizando materiales semiconductores como el silicón, permitiendo integrar múltiples componentes electrónicos en un solo chip, reduciendo el tamaño de los equipos y mejorando su velocidad y eficiencia. Gracias a ella se han desarrollado microprocesadores, memorias y dispositivos electrónicos modernos cada vez más pequeños y potentes. Pero de este tipo de rama existe una que es mucho más pequeña, que la hablaremos ahora con las ramas de la electrónica. En esto se encuentra como las distintas ramas que no son de gran importancia, pero que se encuentran importantes al momento de hablar de ellas, como la electrónica industrial, que se enfoca en el uso de sistemas electrónicos para controlar y automatizar procesos en fábricas e industrias como máquinas, motores y líneas de producción. Ahora, electrónica automotriz. Esto se centra, el mismo nombre lo dice, automotriz. Se centra mayoritariamente en sistemas vehiculares. Ahora, electrónica biomédica. Esto se refiere ya al concepto de medicina, porque aquí se habla de equipos electrónicos utilizados en medicina como monitores cardíacos, equipos de diagnóstico e instrumentos hospitalarios. Recuerden ese tipo de máquinas que utilizan para darle carga al corazón para que no se apague al momento de que se encuentra en niveles. Pues este es reorganizada por este apartado de esta rama. Ahora, y yéndonos con las ramas, electrónica de control y automatización, diseña sistemas que regula automáticamente procesos mediante sensores, controladores y autadores, usando robots y sistemas electrónicos. Ahora, la teoría de instrumentación se encarga del diseño de dispositivos para medir variables físicas. Se entiende el concepto, se lo utiliza para medir distintas variables como la temperatura, presión o voltaje. Ahora, sistemas embebidos. Como dije, hablé de los sistemas embebidos en el apartado, pero aquí lo vamos a explicar. Sistemas embebidos es una rama de la electrónica, aunque no tiene, se considera como una subrama de la electrónica, es de gran importancia. Son sistemas electrónicos con microcontroladores o microprocesadores integrados que realizan funciones específicas de otros dispositivos. Es como decir que se consideran similar al Arduino, pero el Arduino ya es mucho más programable y se puede cambiar ese simple orden. Es como decir que es un dispositivo que sigue una orden y que no cambia de esa orden. Ahora, electrónica de radiofrecuencia trabaja con señales de alta frecuencia utilizando en comunicaciones. Esto es más conocido como una variante de la rama ya vista anteriormente, que sería esta vez, bueno, electrónica de comunicaciones, porque se habla de la radiofrecuencia y de la analogía, de la rama de la rama. Ahora, electrónica de consumo. Desarrolla dispositivos electrónicos de uso cotidiano como televisores, celulares. Es la vaina, mía vaina, pero como se considera su drama, como que se centra en un apartado como el sistema servido, que se considera en un apartado nada más, y no como la principal, que se centra en el tipo de cosas, además de lo conoce. Ahora, la nanotecnología es lo mismo que la microelectrónica, pero mucho más miniatura. ¿Cómo así? Que aquí se estudia y fabrica dispositivos a escala nanométrica para crear chips más pequeños y rápidamente, además de ser eficiente. Es como que de la microelectrónica avanzó a la nanométrica, pero esta rama todavía es muy desconocida y un poco difícil de su creación, aunque se han descubierto muchos tipos de procesos y es excelente hablar de ella. Ahora, hablemos de los circuitos integrados, que tienen su gran importancia en la tecnología. Ya habíamos hablado de ellos, pero ahora vamos a hablar un poquito más concepto. Ahora, vayámonos con los circuitos integrados.
Los circuitos integrados son dispositivos electrónicos que contienen múltiples componentes como transistores, resistencias y capacitadores. Como dije, esto es una modificación donde se encuentran distintos tipos de metodología, distintos tipos de componentes para así formalizar el uso de muchas de las miniaturas y así evitar el consumo de grandes cantidades de recursos. Vamos a ver un chip, un capacitador, fueron desarrollados, como saben, estos fueron desarrollados en 1958 por Jack Kinley y Robert Noyce, marcando un antes y un después en la industria tecnológica. Su creación permitió reducir significativamente el tamaño de los sistemas electrónicos, aumentar la velocidad de procesamiento y disminuir el consumo energético. Además, facilitaron la producción masiva de dispositivos electrónicos a bajo costo. ¿A qué me refiero? Imagínate lo que sería tener una computadora sin que estos dispositivos existieran. Sería algo como de lujo. Pero como estos tuvieron su presencia en la historia de la electrónica y probablemente hablemos de su presencia también en la informática, las computadoras serían algo de lujo, como que valdrían muchísimo dinero tener una sola computadora y además tiene un tamaño, un espacio inmenso. Van a ver por qué. Ahora, existen diferentes tipos de circuitos integrados, esto hay que reconocerlo, porque el N555 no es el único circuito que existe, existen muchos, algunos con matemáticas y que tienen distintos funcionamientos porque tienen distintos componentes ya integrados. Como ven, aquí se ve transistores y otro tipo de componentes presentes en el 105. Ahora, entre ellos los analógicos, digitales y mixtos. Ahora, algunos ejemplos incluyen microprocesadores, memoria RAM, amplificadores operacionales y microcontroladores. Gracias a la ley de Moore, que plantea el aumento constante del número de transistores en un chip, los circuitos integrados han evolucionado hacia dispositivos cada vez más potentes y compactos. Son la base de las computadoras, teléfonos inteligentes, sistemas automotrices y equipos médicos modernos. Digamos que esto tiene de gran importancia en todas las áreas tecnológicas y no tecnológicas. Porque la medicina en la antigua época no se trataba tanto con tecnología, era todo ya profesionalismo y ya saben. Pero el punto es que esto le dio gran importancia a muchos aparatos que se utilizan en puntos de operaciones o en cualquier tipo de cosas. Tienen gran importancia. Y hay que agradecerlo porque si no estaríamos en una edad muy, pero muy, muy rara. Y además, cualquier teléfono, como mi teléfono, puede llegar a tener un circuito integrado de manera convincente. Ahora, evolución de la informática. Ya nos encontramos casi al final de esta diapositiva, pero no se pongan tristes, que todavía nos queda mucho para hablar. Ahora, la evolución La evolución informática es el proceso histórico mediante el cual las tecnologías de procesamiento, almacenamiento y transmisión de información han avanzado desde herramientas mecánicas simples complejos sistemas digitales inteligentes. Este desarrollo ha estado directamente vinculado con los avances en la electrónica, especialmente con la miniaturización de componentes, la invención del transistor, la integración de circuitos y la creación de microprocesadores. Ahora, aquí podemos ver las distintas etapas de la tecnología, mejor dicho, de la informática, como los antecedentes históricos que esto tiene presente, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación de la misma, la cual vamos a ver ahora. Empezando con los antecedentes históricos de la informática. Antes de la era electrónica existían dispositivos mecánicos y conceptos matemáticos que sentaron las bases del procesamiento automático de datos. El abaco fue uno de los principales.
de las primeras herramientas de cálculo utilizadas por civilizaciones antiguas. Posiblemente en el siglo XVII, Blaise Pascal creó la primera calculadora mecánica capaz de realizar sumas y restas automáticas. En el siglo XIX, Charles Babbage diseñó la máquina analítica, considerada el primer concepto de computadora programable. Adam Lovelace desarrolló ideas sobre algoritmos y programaciones que hoy se consideran los primeros fundamentos del software. Durante el siglo XX, Alan Turing introdujo el concepto de la máquina universal, estableciendo las bases teóricas de la computadora moderna y la lógica computacional. ¿Cómo, a qué me refiero? Bueno, que estos principios no empezaron con la primera computadora, con la ENIAC, sino que tiene un retrospectiva de cosas como una máquina de contar. ¿A qué me refiero? Que la contabilidad tiene presencia en la informática. Primero empezó como un abaco. ¿Saben para qué es un abaco? Para contar. Después avanzó a la primera calculadora. Volvimos a lo mismo. Una máquina para contar. Una máquina que realizaba sumas y restas automáticamente. Y después avanzamos a una máquina analítica que sería ya de una manera mucho más convincente y que ya no se centra solamente en una simple calculadora. Ahora, después de eso llegaron los que crean los algoritmos y programaciones que llegan a humanidades y después llega Alan Turing, quien introdujo el concepto de máquina universal, que no solamente hiciera ese concepto de análisis y después de eso ocurre lo siguiente que vemos en la siguiente diapositiva, que es la primera generación. En 1940 y 1956, la primera generación se caracteriza ocurre la primera generación. Ahora, la primera generación se caracteriza por los tubos de vacío como elementos principales para el procesamiento electrónico. Esta computadora era extremadamente grande, costosa y consumía enormes cantidades de energía. Saben a qué me refiero cuando decía costosa. Y es que era gigantesco. Esto sería como un solo apartado de la computadora, pero era inmensa. Ahora, programaciones en lenguaje máquina y tarjetas mejorables, altas tasas de fallos debido al sobrecalentamiento, a ser tan grande y a consumir tanta energía, y los mismos tubos que eran tener necesidad de ser constantemente. Ya saben. Ahora, uso un cálculos científicos, balísticos y militares. Como era una computadora costosísima, los únicos que utilizaban estos eran los militares como ellos tenían el presupuesto bueno, ya saben, presupuesto, no decir cosas, em, podían permitir estos tipos de computadoras para utilizarlos en guerras o en planeación de guerrillas. Ahora, ejemplos importantes como la ENIAC, que fue una, pero que también existen otras como la EDVAC y la UNIVAC, que tienen presencia en otras partes del mundo, obviamente. Ahora, desde el punto de vista electrónico, esta etapa marcó el inicio del procesamiento digital basado en componentes electrónicos activos. Fue como el principio de todo, pero no el final. Ahora, segunda generación. La invención del tránsito revolucionó la informática al sustituir los tubos de vacío, permitiendo sistemas más pequeños y eficientes y confiables. Como ya había hablado, los solicitudes fueron un cambio grande, un cambio fuerte para todo el mundo de las computadoras, porque esto permitió reducción del tamaño físico de la computadora, mayor velocidad de procesamiento y menor consumo de energía. Introducción de lenguajes de alto nivel como COBOL y Fortran, que ya nadie recuerda en el tiempo. Uso creciente en empresas para procesos administrativos electrónicamente. Esta etapa impulsó el desarrollo de circuitos más complejos y estables. Ahora, la tercera generación fue la base de las computadoras de caja, de estas pequeñas computadoras que tenían mouse y ya me entienden. Ahora, en esta que ocurre en 1964 a 1971, la aparición de los circuitos integrados permitió
colocar múltiples componentes electrónicos dentro de un solo chip. Como dije, un solo chip, que es el conocido circuito integrado. Ahora, esto produjo una revolución en la informática al mejorar el rendimiento y reducción de costos. Desarrollo desarrollo de sistemas operativos modernos, capacidad de ejecutar múltiples programas simultáneamente, interfaz más amplia con monitores integrados, obviamente mouse, mayor acceso a computadores en universidades e industrias. Este tema marcó el principio de la comercialización de las computadoras internacionalmente, pero no fue el final, porque esta etapa consolidó la transición hacia la miniaturización electrónica, hacia los componentes muy pequeños para que se puedan crear computadoras y al mismo tiempo vender estas computadoras. ¿Qué ejemplo podría darles de compañías que dieron origen a esto? Bueno, Apple fue una de las que más impulsó esto, pero no la primera. Porque hubieron otras compañías, pero que no tuvieron el apoyo o que directamente no tenían la potestad económica como empezó con Apple. Y Microsoft, que Microsoft ya saben cómo es. Microsoft es una super empresa que creó su propio sistema y que es conocido en todo el mundo. Si no lo conocen, porque no quería. Aunque también existe Linux, pero ya sabes, no tiene tanto origen, ¿no? Como Microsoft o Apple. Ahora, la cuarta generación, de 1971 a 2000 aproximadamente, la invención del microprocesador permitió integrar la unidad central de procesamiento en un solo chip. Esto facilitó el desarrollo de computadoras personales y sistemas digitales accesibles al público general. Como dije en el anterior avanzamiento, y es donde se formaliza el principio de la computación súper centralizadas, y son como planas, y ya saben, de mouse y componentes mayores. Pero en la anterior generación se había formalizado la base para que aquí aparezca el procesador, el conocido procesador base. Ahora, a estos conceptos se dio el nacimiento de empresas tecnológicas como Apple y Microsoft, pero como dije, no fueron la primera que iniciaron este concepto de computadoras sintetizadas, popularizando las computadoras domésticas, desarrollo de redes informáticas y expansión del Internet, que la red es otro concepto de mayor ambigüedad, porque al principio empezó como algo sin base y después se fue creciendo y creciendo con distintos ampliamientos, pero que no va con este tema. Aparición de interfaces gráficas de usuarios como GUI, no, principales interfaces de usuario, y que uno inicia la computadora si uno se va a Booty o de tal cambio la por Legacy, pero GUI fue uno de los principales. Ahora, avances en almacenamiento digital y software comerciales, en su gran presencia, y podemos decir que desde el punto de vista electrónico, esta etapa se caracterizó por la integración a gran escala del SI y el VLSI. Podemos decir que aquí se formaliza todo. Ya se empieza como a comercializar todas las computadoras. Apple y Microsoft empiezan a competir constantemente, hacen computadores constantemente, y después aparecen los celulares. Pero eso no viene al tema, sino al siguiente tema, la siguiente parte de la tecnología, que es la quinta generación, o conocida como la generación moderna. En esta generación aparece algo de gran importancia. La informática actual se centra en la inteligencia artificial. Conocen el apartado de la inteligencia artificial como un concepto mucho más nuevo y mucho más utilizado que permite hacer las cosas mucho más fáciles, o eso se indica. Porque aquí el aprendizaje automático, porque la inteligencia pues, tiene el concepto de que puede aprender automáticamente y que puede procesar masivamente los datos. Los sistemas informáticos ahora son capaces de analizar grandes volúmenes de información y tomar decisiones automatizadas, que ya no necesitan nuestra presencia, que ellos mismos pueden, que la tecnología puede hacer el trabajo solo. Y es increíble ver eso como funciona ahora. Los sistemas
Ahora, ¿qué trajo esta generación? Bueno, computación en la nube y virtualización de recursos, dispositivos móviles y computaciones ubicuas, Internet de las cosas, sí, o sistemas embebidos inteligentes. Ahora pueden hacer mucho más, pero siguen siendo hechos para un solo fin, a un solo concepto, automatización industrial y robótica avanzada. Ahora, desarrollo de computación cuántica y sistemas autónomos. Ahora, por último, es decir que la electrónica utiliza tecnología de nanometría, nanómetro, arquitectura multinúcleo y chips especializados para IA. Que no me he entendido medio, pero lo explico. Esta tecnología dio a bases a la creación de la IA. En los años la IA se ha vuelto mucho popular, pero tiene ya de sus creaciones desde los 2000. Y es que esa favorización fue creciendo. Ahora tuve todo tipo de IA que aparecen como ChatGPT, Copiloto y entre otro tipo de IA que existen. Estas se utilizan para un solo concepto, como el sistema embebido, que sirven para búsqueda de información o sistemas que desarrollan cálculos propios. Ahora, ¿a qué ver con esto? Que la tecnología dejó de ser una base simple, una computadora normal, tú detalles, escribe, todo lo que hace, a que el sistema haga lo que tú necesitas sin tú poner una sola mano. Si tú tienes que escribir cosas, y si hay partes, esto es peligroso porque se ha visto cómo se han creado, se pueden llegar a crear videos falsos, y eso podría llegar a ser muy problemático. Pero no solamente eso, sino que se creó tantos avances tecnológicos como la nube, la curiosidad nube. Es un apartado de información inmensamente gigante, pero bueno, comercializado, pero ya me entienden, donde se guardan todos los datos que uno necesita guardar. Ahora, con esto puedo detallar que nos encontramos en una era un poco complicada porque a la IA podemos hacer, bueno, entre todo lo que un humano puede hacer. No todo, todavía hay cosas que se dificulta porque no puede hacer video perfectamente o escribir historias sin raro, aunque ya eso da miedo, parte. Pero no venimos a hablar de eso, sino a hablar de cómo esto dio presencia en nuestra vida, en nuestra creación conocida como, nuestra creación conocida como la informática. Espero que le haya gustado este video, maestro, y espero que le guste porque es de gran importancia conocer estos datos, conocer esa historia, que tal vez usted ya lo conozca y no necesita video, porque apenas es un video hecho para que nosotros podamos entenderlo, entender cómo funciona todo esto. Y gracias por todo esto.